hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice, el pueblo escogido de Dios. ¿Cuánto debe el mundo a los judíos? Las leyes de muchos países se basan en los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés y a quienes debemos la palabra de Dios que leemos cada día para nuestra dirección. Alimentación espiritual y comunión con el Señor a los judíos. Los que escribieron el Antiguo Testamento y todo el Nuevo, dice, con la excepción del libro de Lucas, eran judíos. Y de los judíos recibimos al Salvador. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, vino al mundo como judío del linaje real de David. Gloria a Dios. Desde los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, los judíos han sido el pueblo escogido de Dios. A pesar de sus caídas, dice, a través de los siglos conservaron por escrito y le dieron al mundo la revelación de Dios y de su voluntad para la humanidad, esparcidos por todo el mundo en cautiverio y por el comercio, abandonaron la idolatría que había ocasionado su caída. 19 caída, diseminaron entre las naciones el concepto de Dios soberano. Hablaron también de un Salvador prometido a su nación. Sería el Mesías. Dice que significa ungido de Dios, traducido a Cristo. El Nuevo Testamento dice, un libertador que restauraría a Israel su gloria anterior, le pondrían por cabeza de las naciones. Dice, Dios los devolvió a su tierra, el Mesías prometido vino, pero la nación no le conoció. ¿Verdad? Nosotros podemos ver que a través, cuando Cristo estuvo en medio nuestro, su propio pueblo no lo recibió. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un hombre. No llenó las expectativas del pueblo de Israel, ¿verdad? Sin embargo, unos cuantos judíos se encontraron con el Cristo resucitado y dedicaron su vida a contarles a los demás las buenas nuevas de salvación por la fe en Él. Fueron perseguidos, martirizados, pero antes de su muerte llevaron el Evangelio a todas las partes del mundo, conocido en aquel entonces. Militares judíos, gentiles, no judíos, aceptaron a Cristo debido a su espíritu misionero. Los gentiles podemos brindarles la felicidad eterna con su Mesías, el Hijo de Dios. La nación fue deshecha por romanos y sufrió 19 siglos de destierro después de rechazar al Mesías. Pero hemos visto su regreso, la formación de nuevo de la nación de Israel. Miren, hermanos, yo escribí aquí una nota que yo saqué de un diccionario. Dice, expulsados de España en 1492. Eso fue cuando fue descubierto América. Dice, por los reyes católicos. Fundado como nación el 14 de mayo del 48 del siglo pasado. A partir de 1776, ¿qué es ese? ¿Le suena ese número, verdad? Que fue cuando la independencia de aquí de los Estados Unidos. Dice, pudieron los judíos contar con un país donde fueron considerados como ciudadanos, que fue aquí en los Estados Unidos. Por eso, ¿verdad? Ahí se cumple la palabra del Señor, la promesa que le hizo a Abraham. Dice, aquel que te bendijere, yo lo bendeciré. Y el que te dijera una maldición, ese también será maldecido. Y luego fue Francia. Y así le sucedieron a otros países también. Porque el pueblo de Israel fue diseminado por todo el mundo. En todo el mundo hay israelitas. Probablemente aquí entre nosotros esté alguno de la descendencia de alguna tribu, ¿verdad? Eso no es descabellado decirlo, porque realmente yo me he encontrado con personas así que dicen que son
no dicen a qué tribu pertenecen, pero dicen que ellos son judíos. Y que debemos tener mucho cuidado con el trato con ellos, no menospreciarlos. ¿Por qué? Por esa promesa que tiene el Señor con ellos. Gloria a Dios. Dice situación espiritual, dice millones de judíos hoy leen el Antiguo Testamento y oran por la salvación de su pueblo y esperan el retorno del Salvador de Israel. Y otros ni creen en Dios. Los judíos de hoy se dividen en 4 grupos principales respecto a la religión. Nosotros sabemos que la religión no salva. Por eso nosotros somos seguidores de Cristo. A mí cuando me preguntan ¿a qué religión perteneces? Yo le digo a ninguna, yo no tengo ninguna religión. Pero yo soy seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos va a salvar. Él es nuestro Salvador. La religión no nos va a salvar. Gloria a Dios. Dice, el judío nacionalista ha abandonado la fe de sus padres. Gloria a Dios. Vive Dios. En este grupo hay muchos agnósticos y ateos. ¿Qué les dice eso, hermano? Que no creen, ¿verdad? A Jesús lo tienen como un impostor. Dice, el judío reformado o liberal se ha apartado del cumplimiento estricto de su religión. En el representante moderno de los saduceos de la época de Cristo, cree en Dios, pero en un solo, en un Dios lejano. Dice, el judío ortodoxo cree en el Antiguo Testamento, en la resurrección de los muertos, el cielo, el infierno y el juicio final. Espera la venida del Mesías. Usa el Talmud, que contiene, dice, las leyes civiles y religiosas y comentarios sobre el Antiguo Testamento, más el testimonio, más el mismo Testamento no acepta el Nuevo Testamento y cree que Jesús era un impostor. ¿Verdad? Cuando nosotros nos dicen eso, nosotros como que nos sentimos incómodos y celosos de que hablen así de nuestro Salvador. Digo, al menos yo me siento incómodo cuando alguien dice eso. Pero dice que esto no es para discutir con nadie, ¿verdad? Porque de eso se encarga el Señor de la persona que niega a Jesús. Dice, el judío convertido a Jesucristo puede sufrir persecución de parte de su pueblo, sobre todo los ortodoxos. Sin embargo, Dios está usando a esos judíos a fin de guiar a los suyos para Cristo. Dice, los judíos solo creen en la deidad de Dios, el Padre. Dicen que los cristianos somos politeístas, adoradores de varios dioses, por nuestra doctrina de la Trinidad. Cita textos que afirman que Dios es uno. ¿Quién me busca Deuteronomio 6:4? Gloria a Dios. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso ellos se basan en que nada más, o sea, para ellos no hay Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios nada más. Y luego le sigue Éxodo 23. Gloria a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por esa razón es que ellos dicen, por ejemplo, ellos hablan de que Jesús es otro Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. ¿Sí? Y luego sigue ahí Isaías 44:6 y otro dice, no podemos comprender todo el misterio de la unidad y diversidad existente en la Trinidad,
pero lo creemos porque la Biblia lo enseña. Lo vislumbramos en el Antiguo Testamento y y se muestra claramente en el Nuevo. No presenta en los tres personas como tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están perfectamente unidos en esencia, carácter, propósito, poder, interacción y trato en la humanidad. Tan unidos que se presenta como uno. Juan llama a Jesucristo el Verbo, la expresión de Dios en términos que podemos comprender, y escribió: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Primera de Juan 5:7. Y aquí habla del patrono de los irlandeses, San Patricio, dice: emplea el trébol para ilustrar esta verdad. Como las tres hojitas unidas en un solo tallo forman un solo trébol, así las tres personas distintas entre sí forman el Dios único. Ese misterio de las tres personas en uno se aclara a la luz de Juan 17, 21 y 22. Dice Jesús: ora por sus discípulos, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, así como nosotros somos uno. Eso es lo que dice en Juan 17, 21 y 22. Dice: no pedía que todos los discípulos llegaran a ser una sola persona. Oraba por la perfecta armonía. Así como nosotros, ¿verdad? Dice que tenemos que orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para la armonía. Gloria a Dios. Porque pertenecemos, ¿qué? A un cuerpo. Al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Dice: entre unidad en fe, amor, propósito y acción. Así como Él y el Padre son uno. Más tarde veremos entre estos textos sobre la Trinidad en el Nuevo Testamento. Pero en el trato con los judíos vemos lo que dice al respecto el Antiguo Testamento. Pluralidad en la creación. Desde Génesis 1 se halla la evidencia de la popularidad y unidad en la deidad. Dios emplea pronombres populares al revelar cómo creó el mundo. Esto dijo Dios. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esos son versículos ¿en dónde? ¿En dónde están? En el Antiguo Testamento. Pero cosa que el judío no lee. ¿Por qué? Porque ahí le está hablando claramente, ¿verdad? De que es un Dios. Son tres deidades en un solo Dios. Dice: ¿a quién se dirigió Dios? Hagamos al hombre. Dice: hagamos. La expresión nuestra imagen y semejanza indica una pluralidad en la deidad. En Juan 1:3 leemos que el Verbo creó al mundo. Génesis 1 y 2 nos hace ver que lo hizo con cooperación con los otros miembros de la Trinidad. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice: a Dios damos las órdenes para todo lo que se hiciere. Luego todo el capítulo 2 emplea otro nombre: Jehová Dios, para el Creador. Se refieren estos tres nombres al Espíritu de Dios, Dios Jehová, Dios, a la Trinidad. Pluralidad vista en otras ocasiones. Leemos las palabras de Jehová en Génesis 11:7. 11:7. 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero.
ahí habla, ¿verdad? De pluralidad, porque no era uno solo. ¿Sí? Si hubiera sido uno solo, diría, ahora pues voy a descender y voy a confundir, pero dice, descendamos. Estaba hablándole al Hijo, que era el Verbo, y al Espíritu. Y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice en Isaías 6:8, dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Hablaba de quién? ¿De los tres? Gloria a Dios. Dice pluralidad en los nombres de Dios citados a continuación. Gloria a Dios. Dice, puesto que Mateo 28:19 se habla de su nombre, que pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es bueno que estudiemos el nombre de Dios para ver si hay algún nombre que incluya las tres personas de la Trinidad, de la Deidad. Hay tres nombres así, dice, son Elohim, Adonai y el Shaddai. Dice en Génesis 1:1, dice, el nombre en el original es Elohim, nombre que se empleó en la Biblia alrededor de 2500 veces. Esto nos indica que en la realidad el Trino Dios hizo la creación de acuerdo con lo que hemos aprendido en el Nuevo Testamento. Soluciona el misterio que hay en la frase, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice en Génesis 15:2, el nombre de Adonai se emplea 290 veces, mientras que en Génesis 17:1 es el Shaddai, nombre que se emplea 48 veces. Es evidente que Dios lo estableció con mucha claridad, aún por sus nombres en el Antiguo Testamento, que mientras Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, en alguna forma misteriosa, en ese ser hay pluralidad, porque son tres. Gloria a Dios. Dice el Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios, Proverbios 34 y Daniel 3:25 implica que Dios tiene un hijo. El Salmo 2 habla de él, Dios habla de él y de su reino eterno. Segunda de Samuel, vemos que un niño nacerá de una virgen y se llamará Emanuel. Eso es en Isaías 7:14. Y aún así el pueblo de Dios no puede creer que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Mesías. Porque ya les había contado antes que ese maestro de inglés me decía que Jesús era un profeta más. Y él se dice judío. Y yo le digo, pero tú no lees el Nuevo Testamento. Dice, no. Dice, yo no sé de dónde salió Pablo. Dice, Pablo no lo conozco. Le digo, lee el Nuevo Testamento y ahí te vas a enterar. Él era judío también. Pero ya no me dice nada. Gloria a Dios. Dice creencia antigua en la Trinidad. La antigua literatura judía da testimonio respecto a la Trinidad de la deidad. Eso incluye el Talmud hasta la letra Shin, la letra inicial del nombre Shaddai. Se empleaba para representar la forma de la existencia divina, 3 en 1, con 3 rasgos verticales y un rasgo horizontal que unía las tres. En la Edad Media, la doctrina antigua fue rechazada y atribuida a un cristianismo perseguidor y corrupto. La naturaleza de Dios exige una pluralidad. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Vemos su amor demostrado a través del Antiguo Testamento y Nuevo. Siempre ha existido y siempre ha tenido esta naturaleza. Es invariable. Ahora bien, el amor no puede existir sin que exista alguien o algo a quien amar. Gloria a Dios. Tiene que haber algún objeto de amor, del amor de Dios, que haya sido
coexistente, coeterno con Él. Creemos que esta es la relación que ha existido eternamente entre los miembros de la Santísima Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, los judíos ungían con aceite sacerdotes, profetas, reyes, como símbolo de la unción que el Espíritu Santo le daba para desempeñar su función. El Mesías debía ejercer los 3 ministerios. Y claro que lo hizo. Dice Jesús, el ungido de Dios, ejerció su ministerio de profeta en su predicación y y él anunció el acontecimientos futuros, la caída de Jerusalén, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, su propia muerte y resurrección al tercer día, su ascenso al cielo y la venida del Espíritu Santo y su regreso en gloria. Vive Dios, cosa que todavía no se ha cumplido, pero todos los demás se cumplieron. Gloria a Dios. Y por esa razón, ¿verdad, hermanos? Es que nosotros somos bienaventurados porque nosotros no vimos nada. Simplemente vemos la palabra en la Biblia y creemos que eso es así. Dice la misma palabra que aquel que cree en Dios, en Cristo, que murió y resucitó, ya somos bienaventurados. Porque eso es lo que nos hace, ¿verdad? Lo que nos hace a nosotros bienaventurados. Gloria a Dios. Dice, el libro de Hebreos presenta como sacerdote al ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados y él orar por nosotros. Jesús le dijo a Pilato que era rey, pero su reino no era de este mundo. O sea, era espiritual. Millones le sirven ahora como rey de su vida y volverá a la tierra como para establecer su reino universal. Y eso lo veremos, hermano. Claro que lo veremos. Dice, los judíos rechazaron a Jesucristo porque no vieron cumplidas en él las profecías mesiánicas respecto a su obra como rey. Este pueblo de Israel quería ver, ¿verdad?, a un rey ya, pero un rey que los sacara de la opresión. Ellos querían ser libertados. ¿Por qué? Porque ellos estaban oprimidos y eso para ellos no llenó las expectativas de ellos. Dice, 2 corrientes de profecías mesiánicas se unen a Cristo: la del sufrimiento y la de su gloria venidera. Respecto al sufrimiento, tenemos, hay muchas citas, ¿verdad? Dice, y están todas las profecías que se han cumplido. Gloria a Dios. Dice, después de su muerte y sepultura, dice, si no es porque resucitó, dice, este capítulo no se lee en las sinagogas, puesto que señala demasiado directamente a Cristo. Dice, podemos ver en Salmo 16 y Hechos 2, 14, 42. El cumplimiento de Jesús de las profecías mesiánicas demuestra que Él es el Cristo. El cuadro profecías mesiánicas cumplidas presenta algunas de las muchas profecías en el Antiguo Testamento del Mesías Santo en su misión redentora. Y la cita del Nuevo Testamento de un cumplimiento de Jesucristo, las fechas de las profecías son aproximadas y tengamos en cuenta que todas estas profecías tienen que ver con la primera venida del Mesías. Gloria a Dios. Dice Jesús, los ángeles y los apóstoles hablaron de su regreso. Cumplirá luego las otras profecías a la esperanza de su pueblo en su reino universal de justicia y paz. No hacemos eco de la oración del apóstol Juan al terminar
de escribir la revelación que había recibido de Jesucristo. La resurrección de Jesús, tenemos muchos motivos para creer que la resurrección de Jesús, entre las evidencias podemos citar su documentación cuidadosa como hecho histórico. Gloria a Dios. Vive Dios. Dice luego Lucas inicia su segunda carta a su amigo Teófilo, Hechos 1:1-3, mencionando que Jesús, después de su resurrección, se presentó vivo como muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice, el sepulcro vacío, a pesar de la vigilancia de los soldados, que so pena de muerte tenían que evitar que se robaran el cuerpo. Dice, las apariciones de Jesús a los suyos durante 40 días, incluso a 500 al tiempo de su ascensión. El trato de los discípulos con él. Dice, lo tocaron y él comió con ellos para mostrarles que no era solo un espíritu. Todas estas cosas, hermanos, son las cosas que los judíos no pueden aceptar, pero que para nosotros esto es una realidad. Es algo que nosotros sabemos poderoso, que es, y por eso nos hace bienaventurados. Gloria a Dios. Dice, los judíos creen que la inspiración divina del Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Dice, el problema está en convencerlos de la realidad histórica de Jesús es el Mesías prometido. Al ver eso es fácil que reconozcan la inspiración del Nuevo Testamento. Mientras tanto, que lo lean como historia para ver cómo lo relatado en él cumple las profecías y arroja luz sobre el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo. En él se cumple y se explica el Antiguo Pacto. Se ve cómo los cuadros ceremoniales se han cumplido en Cristo. La epístola a los hebreos tiene enseñanzas muy buenas en este sentido. Dice, hace falta demostrarles que todos los sacrificios desde los tiempos más remotos eran solo cuadros proféticos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, es importante que estudien la epístola de los hebreos e Isaías 53. ¿Por qué? Porque aquí en este capítulo, ¿verdad? Se nos muestra realmente qué es la redención y la salvación del hombre. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos. Hermanos, cuando nació Jesús, para el pueblo de Israel era insignificante, porque ellos sabían en qué lugar había nacido. Él no nació en una cuna de ricos, y él pudo hacerlo, pero mira nada más, él dejó su gloria, dejó su trono. ¿Para qué? Para redimirnos, porque realmente nosotros merecíamos todo lo que le pasaba, lo que a él le pasó, lo merecíamos nosotros. Gloria a Dios. Dice, porque él silenciosamente, ¿verdad? Él fue creciendo, ¿verdad? Desde niño fue creciendo. Para muchos era insignificante, porque ¿qué decían? ¿Saldrá algo bueno de...? ¿Verdad? Lo tenían como nada. Gloria a Dios. Dice, ciertamente, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hermanos, se recuerda cuando nos hablaban de la palabra, nosotros no queríamos. Yo lo digo por mí. Yo nada más escuchaba,
Pero ¿qué era lo que hacía? Y escondía el rostro, ¿verdad? No queríamos nada con él. Vive Dios. Pero ahora nos damos cuenta Santo. que solamente por medio de él, dice que él fue el único que venció pecado, Satanás, muerte, infierno, mundo y carne. Hermanos, nosotros no somos capaces con nuestra propia fuerza. Si no fuera con la ayuda de él, ni esta carne podríamos vencer. Porque esta carne siempre se revela y siempre le está faltando al Señor. El espíritu nuestro está presto para servirle y para hacer las cosas, pero esta carne no quiere. A veces se quiere quedar en casa, le gusta lo más fácil. Poderoso. Gloria a Dios. Dice, experimentado en quebranto, como que escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no le estimamos. Mira, hermanos, usted se imagina que a un hombre le digan, vas a ser castigado, vas a ser abofeteado, vas a ser azotado, y vas a morir de tal manera. Jesús lo sabía. Él sabía desde antes desde la fundación del mundo, él ya sabía que era lo que le iba a suceder. Sin embargo, él sí, ¿verdad? Pues su condición humana le pidió al Padre. Dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque él se había puesto ahí. No lo pusimos nosotros, se puso él mismo por nosotros. Y eso tenemos que ser agradecidos. Sí, Señor. Dice, y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gloria a Dios. Y de verdad debemos ser bien agradecidos con el Señor por todas estas cosas que Él hizo por nosotros. Porque Él nos amó primero a nosotros. Nosotros le amamos ahora porque vemos el resultado, el producto, el beneficio, ¿verdad? Porque es así, nosotros tenemos un beneficio. Si nosotros no estamos dentro de sus caminos, no tenemos nada. Sí, yo me recuerdo cuando no estaba en sus caminos, yo no era nadie. Y realmente yo toqué fondo. Pero gracias al Señor que Él me trajo. Y me trajo de lejos. Y gloria a Dios a Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Poderoso. Aleluya. ¿Quién no va a agradecer todas estas cosas que el Señor ha hecho por nosotros? De verdad, mire, yo la otra vez me metí la punta del taladro aquí en el dedo. De verdad que no quería ser yo, se imagina. Él recibió bofetadas, burlas, lo escupieron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, lo crucificaron. Sin embargo, Él ora por ellos y le pide al Padre, Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros no somos capaces de hacer una cosa así. Si alguien se burla de nosotros no soportamos eso. Nosotros queremos desquitarnos. Es la condición humana. Sin embargo, el Señor perdonó a aquellos que lo estaban crucificando. ¿Y por quién? Por ti, por mí, hermano. Por ti, por mí. ¿Cómo no estarle agradecido? ¿Cómo no amarle? De verdad. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Se recuerda cuando él dice, ¿verdad? Le dice que por qué lo ha abandonado? Y lo que podemos ver aquí es de que el Padre aborrece el pecado. Y en ese momento Cristo estaba cargando todo el pecado de nosotros. Señor. Por eso Él apartó su mirada momentáneamente de Él. Pero sabemos que Él estaba con Él, Él lo fortalecía. Porque Él no tenía nadie más. Porque aún su pueblo lo había condenado. No fueron ellos, ¿verdad?, los que lo crucificaron, pero ellos consintieron, ellos exigieron que así fuera. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En ningún momento, ¿verdad?, ni aun cuando él anduvo predicando, a la única que le dijo quién era él fue a la samaritana. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Dice, yo soy con quien hablo. Porque ella le pregunta que el pueblo tenía una promesa de que iba a llegar, ¿qué? El Mesías prometido. Y él le dice, yo soy con el que hablas. A la única que le dijo. Porque a nadie más. Ahí cuando, después de azotarlo a él, le dicen, le pregunta, ¿verdad? ¿Tú eres el rey de los judíos? Él no le contestó más, tú lo has dicho. Fue todo. Pero él no dijo más nada. Cuando a él lo habían visto que él no tenía ninguna culpa por la cual tenía que morir. Pero lamentablemente tenía que cumplirse la palabra para que nosotros estuviéramos aquí ahora. Gloria a Dios. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí Isaías, ¿verdad?, hablando de que por su pueblo, la culpa de su pueblo. Bueno, todavía no sucedía, pero ya estaba escrito ahí. Todavía no sucedía. Faltaban 745 años todavía para que eso sucediera. Para que naciera Jesús. Y todavía otros más, ¿verdad? Profecías que yo creo que estos israelíes no leen este capítulo. O lo entienden de otra manera. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Se recuerdan que todos los que lo seguían, los líderes, querían encontrar una falla en él? Siempre, ¿verdad?, le hacían preguntas para ponerlo en evidencia. Pero como Él escudriña el corazón de nosotros, ya sabía lo que le iban a preguntar antes de hacerlo. Él ya sabía. Perdón, y siempre hacía un llamado a la conciencia del hombre. Siempre la hacía. Gloria a Dios. Poderoso, aleluya. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, por largos días, como dice el Salmo 23. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, quien nos va a juzgar a nosotros es Cristo, no el Padre, sino Cristo, porque Él se ganó ese derecho de juzgarnos. ¿Por qué? Porque dio su vida por nosotros. Gloria a Dios. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Volvemos otra vez, ¿verdad? A lo mismo. Todo el pecado de nosotros, esas espinas en su cabeza, era el pecado nuestro. Santo. Esos clavos en sus manos y pies, era el pecado de nosotros. Y Él lo soportó. ¿Verdad? Si nosotros tenemos un pinchazo con una espina, nos duele. ¿Se imagina lo que Él tuvo que pasar? Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos mandan a hacer algo, no es ninguno de los que están aquí. Es el Señor al que le place que nosotros hagamos las cosas que Él quiere. Sí, Señor. Porque Él pone en tu pensamiento, haz esto. Y tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque Él no escatimó, aún su vida no la escatimó. Él la puso por nosotros. Toda su sangre la derramó por nosotros. Todo lo que Él pasó, todas esos azotes, todas esas burlas, todas esas escupitazos que le dieron a Él, fue por nosotros. Santo. Gloria a Dios. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes. Aquí hablando el Señor, ¿verdad? Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte por nosotros. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Santo. Aquí era donde Él estaba orando, pidiéndole al Padre por esos quien lo estaban crucificando. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser bien agradecidos con el Señor en todo momento. Santo es Dios. Bendito eres. Gloria a Dios. Hay poder, aleluya. Te adoramos. Por eso, hermanos, yo les digo, este versículo, este capítulo 53 de Isaías es bien interesante. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo Porque es aquí me Dios. habla claramente de qué cosa fue lo que Él tuvo que pasar por el amor que Él nos tiene a todos, no nada más a uno, porque Él no hace excepción de personas, sea como sea el más vil de los delincuentes, sea el más bueno, entre comillas, porque bueno no hay ninguno, solamente Él nos ama por pareja. Gloria a Dios. Y por esa razón es que nosotros tenemos que ser agradecidos con Él y amarle y obedecerle, porque Él ama más la obediencia que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. El sacrificio supremo ya lo hizo Él. Gloria a Dios. Hermanos, hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Y recuerden, vamos a amarle siempre, porque Él dio su vida por nosotros.